Bueno, dado el tiempo limitado de la reunión, que es de cerca de 40 minutos, voy adelantando algunas cosas que me parecen importantes decirles. En primer lugar, recordar que detrás de cada una de estas reuniones, después de cada una de estas reuniones, va a haber una evaluación tipo multiple choice o también con verdadero o falso. Estas evaluaciones son formativas, lo cual significa que no pesan en la regularización, pero sí tienen importancia en la práctica de ustedes, en el aprendizaje de la disciplina, y también tienen importancia porque quienes de este número que se haga, supongamos 6 por decir un número nomás, aquel que haya completado por lo menos el 80%, tendrá un examen final distinto, tipo promocional, como una especie de coloquio, en vez del examen final clase. Por eso es importante que quien realmente quiera tener ese premio, se esmere y trate de hacer el mejor puntaje posible. Pero reitero que no son necesarias para regularizar. Además, quiero informarles que tampoco es necesario un 75% de los presentes, su presencia ya basta, y que no hay parciales como tales, de acuerdo a la decisión de las autoridades. Por último, contarles que lo que estamos haciendo es estas videoconferencias que se encargan de los objetos de estudio más importantes de la farmacología, que son la farmacocinética y la farmacodinamia, y de estudio de fármacos vinculados con la podología. Es importante señalar también que recordar qué es lo que se hizo hasta ahora. Bien, en la reunión anterior lo que hemos comenzado es con farmacocinética, y dentro de farmacocinética hicimos una descripción general del tema y hablamos de la sigla que la define, y además de esto vimos los procesos que tienen que ver con liberación y absorción. Como les dije en aquella ocasión, el tema vías de administración es sumamente simple y se puede estudiar, no requiere una videoconferencia, pero estoy dispuesto a hacer cualquier aclaración que ustedes quieran a través del mail sobre dicho punto. Sí, hoy el tema que nos va a ocupar es muy importante también, y en ese sentido, quien lo va a exponer es la jefa de trabajos prácticos, Lorelei Uchel. Antes de dejarla a ella en esta tarea, también quiero decirles algo más, que tiene que ver con que sabemos y entendemos que no todas ustedes, y no por falta de voluntad, sino porque tienen algún trabajo o tienen alguna ocupación que en ese horario no las deja estar, o no tienen internet, o lo que fuera, nosotros queremos que todos tengan estas reuniones, y que ustedes van a ir dándose cuenta a medida que, primero, pueden ver el video, los que no lo han visto, en un link que le vamos a dejar en la página virtual, en el campus, pero además de esto, quienes inclusive han estado presentes en la reunión pueden volver a ver el video y detenerlo e ir viendo lo que les interesa. Y además, a partir de esto, escribirme a mi mail o escribirle al mail de Lorelei, de quien quieran, con preguntas en relación con esto. Ya vamos a abrir un foro también, que es muy importante que eso lo tengan en cuenta, el foro lo utilicen,
para contestar allí algunas preguntas. Si se abre este foro, yo quiero que también sepan que nosotros no estamos permanentemente mirando el foro, así que va a haber un día que destinaremos para responder las preguntas que ustedes tengan. Esto era lo que más o menos quería decirles, así que desde el día de mañana, fíjense, por favor, en la página de ustedes, en el campus, cuál es el link para la conferencia que hoy va a dar Loreley. Cuando Loreley termine su exposición, que no la voy a demorar más, porque tenemos el tiempo que ustedes saben que da Zoom, que es de 40 minutos, cuando Loreley termine la exposición, yo podré contestar rápidamente cualquier pregunta extra que ustedes quieran hacer. Los dejo con Loreley y nos vemos al final. Adelante, Loreley. Gracias, Roberto. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, sí, bárbaro. Me presento, yo soy técnica podóloga y es el tercer año que estoy como ayudante de la cátedra junto a Roberto. Me desempeño, trabajo en una farmacia, ya hace 10 años que estoy en atención al público y hace 5 que me recibí de podóloga, así que combino los dos trabajos, por eso es que estoy en esta cátedra de farmacología. Lo que hoy vamos a hablar es de la distribución, el proceso de distribución. ¿De qué se encarga este proceso? Lo que hace es estudiar el transporte que tienen los fármacos dentro del compartimento sanguíneo, o sea, de la sangre, y posteriormente cómo van a penetrar en los tejidos. Cuando administramos un fármaco, el cuerpo va a disponer de 3 fases. La primera fase es la fase de dilución inicial. Este proceso se lleva a cabo en la sangre y dura 1 minuto. Luego viene una fase de distribución inicial. Es un proceso que va a durar entre 15 y 30 minutos y lo que hace es que la droga que se administró se dirija hacia aquellos tejidos que se encuentran más irrigados, como por ejemplo el cerebro, el corazón, los riñones o el hígado. Por último, hay una fase de redistribución. Esta fase puede llegar a durar horas y lo que hace es aquellas drogas que salen de los lugares más irrigados vayan a aquellos lugares que son menos irrigados, pero que tienen una mayor afinidad. En este caso puede ser músculo, piel, grasa, huesos, tendones y ligamentos. Ahora bien, ¿de qué manera es el pasaje de la droga entre la sangre y los tejidos? El fármaco, para poder llegar desde la sangre hacia el sitio de acción o hacia el sitio de depósito, tiene que pasar al líquido intersticial, que es el líquido que se encuentra entre las células disueltas en el agua. Desde este líquido, el fármaco puede ejercer su acción sobre aquellos receptores que se van a encontrar en la membrana de la célula. O bien puede penetrar la célula siempre y cuando va a depender de la liposolubilidad que tenga la molécula. Para después salir de los tejidos hacia la sangre, lo va a hacer entrando por poros que se encuentran del lado venoso de unos capilares tisulares también disueltos en el líquido intersticial. Bien, como nombramos anteriormente, una vez que se administra el fármaco, en la fase 2 pasaba a aquellos órganos más irrigados. En el cerebro, la droga
se va a encontrar con barreras que le van a dificultar el paso hacia la célula. Si bien el fármaco puede pasar desde la circulación al líquido intersticial, las moléculas tienen que atravesar las paredes que se encuentran en los capilares de las neuronas. Estos capilares no tienen poros, sino que tienen las uniones entre las células endoteliales. Entonces, el paso de las drogas desde la sangre al líquido intersticial de esas células del sistema nervioso central va a ser muy lento, porque debe atravesar esa membrana que es muy liposoluble. O sea, va a poder penetrarla, pero su entrada va a estar dificultada por la barrera hematoencefálica. Lo mismo va a pasar con la barrera hematocefalorraquídea. Las células tienen uniones que son muy ajustadas, que impiden el paso de la droga desde la sangre al líquido cefalorraquídeo. Son barreras que se presentan. Bien, vamos a hablar un poco del reservorio de las drogas. En el cuerpo tenemos reservorios, que son compartimientos en los cuales las drogas se van a acumular dependiendo de sus características físico-químicas. Ejemplos de reservorios son las proteínas plasmáticas, que son una de las más importantes, ahora la vamos a desarrollar. También son el músculo, hígado, la grasa, y hay reservorios transcelulares, como por ejemplo el tracto gastrointestinal. Nos vamos a puntuar en las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas hay tres grandes clasificaciones: la albúmina, la proteína alfa-1 glicoproteica y las lipoproteínas. De las tres, la más importante es la albúmina, porque es la más abundante, tiene una mayor superficie y tiene una capacidad de poder fijarse a sustancias que son exógenas, como en este caso los fármacos. Ahora bien, la unión que tenga la albúmina con los fármacos va a ser reversible y va a estar favorecida por su liposolubilidad. ¿Qué fármacos se van a unir casi exclusivamente a la albúmina? Los ácidos débiles. Por el contrario, los fármacos que son bases débiles van a tener más afinidad y se van a unir principalmente a la proteína glicoproteica alfa-1. Y aquellas sustancias no ionizadas liposolubles se van a unir a las lipoproteínas. Las drogas van a circular en el plasma en forma de fármaco libre o en forma unidas a las proteínas. El fármaco libre es muy importante porque va a ser el que se va a distribuir y el que se va a depositar en los tejidos. Aquellos fármacos que se unan a proteínas no van a cumplir un efecto biológico, pero es muy importante este proceso. Aquellas drogas que tienen un alto porcentaje unido a proteínas pueden ser desplazadas de este sitio de unión. ¿De qué manera? Aumentando la droga de fármaco libre, porque es lo opuesto. A mayor fármaco libre, va a ser menor el fármaco que se pueda unir a proteínas. El fármaco libre, como dije antes, es importante porque es el que se encarga de distribuirse y de llegar al receptor. Cuando las concentraciones plasmáticas de los fármacos se fijan a la proteína, a la albúmina, superando a los 25 o 50 miligramos por litro,
los lugares de unión donde se lleva a cabo se pueden saturar. Hay personas que tienen enfermedades hepáticas, por ejemplo, que tienen un bajo contenido de albúmina. En ese caso, se observa que para la misma dosis que se da a otra persona, que no tiene ninguna patología, se intensifican esos efectos farmacológicos. Por lo tanto, también se van a intensificar los efectos adversos, y lo que va a hacer es aumentar la eliminación de las drogas. Se va a eliminar más fácilmente en el organismo. Cuando se altera esta capacidad de unión que tiene el fármaco, como en este caso la albúmina, lo que hace es aumentar la concentración de fármaco libre, porque son inversamente proporcionales. ¿En qué momento va a ocurrir una interacción a nivel de la unión a proteínas que sea clínicamente importante? Cuando la droga se una en más de un 90% a la proteína. O si la droga tiene una larga vida media, entonces permanece más tiempo unida a la proteína, o si esta droga tiene bajo margen de seguridad. Bien, como les dije antes, los fármacos unidos a proteínas no producen un efecto biológico, pero lo que hace es permitir que se transporte o que se almacene el fármaco, y constituye uno de los mecanismos más importantes que tiene el organismo para que se mantengan los niveles plasmáticos y las acciones farmacológicas. Por ejemplo, como veíamos anteriormente, aquellas personas que tenían enfermedades hepáticas, veíamos que la droga se eliminaba con mayor facilidad y quizás no permanecía tanto tiempo en el organismo. Eso es lo que hace que un fármaco se una a proteínas, esas propiedades. Bien, el paso de los fármacos a los distintos tejidos es muy variable. Pasa desde la sangre al líquido intersticial, a través de los capilares, por difusión pasiva, si son sustancias liposolubles, o lo que puedan ser por filtración, si se trata de sustancias que son hidrosolubles. La concentración que se alcance en el líquido,